Hola gente, ¿cómo están? Muy bien, ya van siendo las 11, un poco más de las 11. Ahora me toca hacer de nuevo la recolecta de los puntos para la isla, para la isla de otoño, el nuevo evento que salió. El anterior video que subí no tenía muy buena calidad, disculpen por eso. No pensé que se había grabado tan mal. A ver si este nos sale mejor. Muy bien, empecemos. Empecemos con la recolecta. A ver qué tenemos. Ay, no te voy a tener que hacer manual. Ok, ahí está. Vamos a darle. Muy bien. Recogemos todo. A ver si tengo algún huevito para eclosionar. Nada, no estoy cruzando nada. Vamos a hacer esto. Probemos a ver la suerte, si está de nuestro lado. 8 horas, no, no está. Tiene que ser un día con algo. Muy bien, ya tenemos 1600 puntos. Ya hicimos las tres recolectas del día de hoy, en el horario de Argentina. A las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y la última a las 11 de la noche. Hacemos el camino, como mostré en mi anterior video. Igual voy a subir las imágenes de nuevo o las voy a mostrar al final del video, así no nos olvidamos. De los caminos que tenemos que seguir. Muy bien. Vamos abriendo. 13 gemitas, seguimos el camino. Muy bien. Y a nuestro dragón. Y listo. Ya lo tenemos, gente. Muy bien, gente. Como explicaba en el nuevo evento de la isla otoñal, vamos a tener para hacer 3 recolectas por día, que son cada 8 horas. En cada recolecta nos dan 600 puntos. Aproximadamente si hacemos las 3 recolectas todos los días, cada 8 horas, vamos a tener un total de 12.600 puntos cuando termine el evento. Estos son el horario de las recolectas. Yo soy de Argentina. Es a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. Ahí los dejo, así les sacan una captura de pantalla. Muy bien. Acá están los 3 dragones que vamos a sacar al principio. El dragón sirviente del bosque. Otro dragón sirviente del bosque. Y el rey espíritu del bosque. Este sería el primer camino que hay que seguir para aprovechar al máximo los puntos. Gastaríamos 1080 puntos y obtendremos el primer dragón, que serían haciendo las 2 recolectas que hicimos el día de hoy. Si elegimos otro camino o vamos por otra recompensa, vamos a perder la posibilidad de obtener el siguiente dragón. Así que recomiendo que primero sigamos estos caminos y después, si nos sobran algunos puntos, volvemos por cofre que queríamos obtener. Acá les dejo el segundo camino para obtener el dragón sirviente a 1600. No, este sería el dragón de los llanos, creo que era, ¿no? Sí, creo que era este, praderas verdes, para obtener este dragón. Muy bien. Después obtendremos el dragón sirviente del bosque. Y después el dragón rey del bosque también. Y este sería el anterior, que sería este, el dragón destello. Muy bien. Ahí vuelvo a poner los caminos. Este sería el primero. El segundo.
el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Muy bien, no creo que lleguemos hasta el huevo mítico o el huevo heroico porque son muchos puntos. Lo máximo que podríamos llegar creo que sería hasta obtener hasta este dragón. Porque para obtener el rey del bosque todavía nos faltan puntos. Falta ver si Dragon City nos va a dar otro evento para que podamos llegar a obtener a estos dragones. Bueno, ya obtenemos el primer dragón, ya estamos por obtener el segundo. Lo que les recomiendo es que no seamos muy impacientes, que juntemos bien los puntos, que sigamos bien el evento, que hagamos las 3 recolectas al día. Y así podemos obtener por lo menos el dragón destello. Y, ¿por qué no? El rey del bosque. Pero sí, les deseo mucha suerte a todos y bueno, a disfrutar de la nueva isla. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Ahí voy a dejar la de la descripción, el mapa completo del nuevo evento y la página donde saco toda la información y mi Instagram. Por si me quieres dar algunos consejos para ayudarme un poco más. Y bueno, nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego, gente.